Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga, qué gusto saludarlos nuevamente. Para nosotros es una enorme bendición que usted nos acompañe cada semana. Y les cuento, tenemos invitados expertos en los diferentes temas que estamos abordando en Punto de Reflexión. En este día me acompaña el pastor Alex Marroquín en una nueva serie que le hemos titulado Doctrina Distintiva del Cristianismo. Quiero comentarles que nuestro invitado, aparte de ser pastor por muchos años en la Iglesia Amigos, también tiene una licenciatura en comunicación, así que nos va a caer muy bien con estos temas de medios de comunicación. Pero también algo interesante en el tema que vamos a abordar es que ha sido maestro de doctrina básica con los estudiantes de teología en el seminario Amigos Berea aquí en Chiquimula. Bienvenido al programa, Pastor Alex, un gustazo tenerte por acá. Muchas gracias, pastor. Es una bendición saber de que podemos aportar de lo poco que nosotros podemos hacer con la obra del Señor, pues queremos hacerlo de manera excelente y llevar siempre lo mejor para los televidentes y oyentes que nos estarán, sin duda alguna, reproduciendo este programa, que es algo muy interesante para la sociedad cristiana y no cristiana. Queremos servir de apoyo para extender el reino de Dios sobre esta tierra. ¿Por qué la importancia de doctrina? Porque algunos cuando escuchan doctrina como que se colocan estáticos, como que se piensa como un término bastante grotesco, pero doctrina la tenemos en la palabra. Pareciera que en estos tiempos un tanto liberal con movimientos que han venido teológicamente hablando, hay algunas enseñanzas que de repente también contradicen. Doctrina distintiva como la deidad que vamos a trabajar hoy, la humanidad de Cristo y temas como la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué la importancia de la doctrina? Como lo decías al principio, creo que la terminología a veces asusta a las personas cuando tenemos que hablar de doctrina, pero el mundo se mueve a base de doctrina, porque la palabra doctrina tiene un significado de reglas, estatutos o lineamientos que deben seguir para poder llegar al objetivo deseado. Y como iglesia de Cristo en esta tierra, pues es necesaria la doctrina, el adoctrinamiento, como le diríamos nosotros, es algo importante en la vida del cristiano, si no perderíamos el rumbo y al final no lograríamos el objetivo deseado. Hay terminologías como por ejemplo declaración, pero de entre las iglesias tradicionales se habla de declaración de fe, que es muy diferente a las declaraciones que actualmente se están haciendo, como que las palabras que salen de la boca tienen poder divino, acreditando más el poder humano que lo que Dios puede hacer a través de nosotros que somos instrumentos. Pero a través de la historia y actualmente en las iglesias tradicionales se habla declaración de fe. Para ponerlos en contexto, ¿qué significa esa terminología? Creo que la declaración son, diríamos nosotros, segmentos que dan como sentado diríamos, algo como lo que es el reglamento doctrinal. En este caso, una declaración es un fundamento doctrinal en el cual cierta institución cristiana evangélica se coloca para establecer esos lineamientos doctrinales que deberían de llevarse a cabo. Por ello, la declaración de fe en los tiempos antiguos, vemos nosotros que tenemos la declaración de fe de los apóstoles, una declaración de fe en el Concilio Niceno también. Hubieron varias declaraciones que eran fundamentos doctrinales que afirmaban algo de manera establecida y también con fundamento bíblico e inspirado por Dios para que la gente pudiera de alguna manera también tomarlo en cuenta. Y esto es importante porque hay normas, hay reglamentos, pero por supuesto son doctrinas que están en la palabra de Dios que no podemos obviar ante tantos movimientos que se levantan. Por eso estamos trabajando la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo y el tema que vamos a abordar dentro de la declaración de fe o ese tema doctrinal es la deidad de Jesucristo. Quédese con nosotros porque a continuación vamos a abordar el primer tema de la serie titulado La deidad de Jesucristo.
Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser y derramar ante ti todo
Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Qué bueno que estamos ahora juntos acá compartiendo temas de mucha edificación y estamos trabajando la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo. En esta época se habla de mucha psicología, se habla de sincretismo, se habla de ecumenismo, y cuando se habla de declaración de fe o doctrina distintiva, definitivamente tenemos que preguntar, Pastor Alex Marroquín, para toda la audiencia, ¿de dónde se plasma la doctrina? O sea, de un pensamiento humano, ¿qué material utilizar para decir esta es la declaración de fe que es inerrante y que podemos decir claramente esto es lo que creemos? Creo que la respuesta, diríamos nosotros, corta sería la Biblia. La palabra de Dios es de donde tiene que tomarse toda declaración doctrinal, porque si nosotros la sacamos del fundamento bíblico, deja de ser doctrina cristiana, ¿verdad? Ya es otra, o doctrina bíblica, diríamos nosotros. Digo esto porque alguien podría acuñar la historia de la iglesia, la tradición, podría ser algunas normas que podría regir una denominación o un movimiento, ideas nuevas, pues diciendo de que son movimientos del mover del Espíritu Santo. Por eso es que estamos trabajando esta serie para consolidar lo que la Biblia menciona, y uno de ellos es la deidad de Jesucristo. Otro término teológico, Pastor Alex, que es bueno aclararlo. Cuando decimos deidad de Jesucristo, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de la deidad, la palabra deidad de hecho significa lo que quiere decir Dios mismo. Dios es mismo. La esencia de Dios. Al hablar de la deidad de Cristo, nosotros estamos afirmando que Él posee todos los atributos para ser llamado Dios. A veces nosotros hablamos acerca de la divinidad, y te mencionaba fuera de cámaras que a veces esa palabra divinidad ha sido un poco abaratada, y hablan, qué divino tal cosa, qué divino aquí, ¿verdad? Entonces el término que se ha estado utilizando últimamente en doctrina es deidad, que significa Dios hecho hombre. Implícitamente está la doctrina de la Trinidad. Exacto. Porque se habla de que Cristo es Dios como la segunda persona de la Trinidad. Y esto es importante aclararlo, hermano Alex, porque hay muchos que están aprendiendo terminología teológica, y una de ellas es la deidad, pero también la Trinidad, que tiene que ver con el tema de Cristo con relación a su deidad. Es decir, Cristo es Dios. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, aquí tenemos que ir a la Biblia, que es la fuente de todos los fundamentos doctrinales de la fe cristiana. Comencemos, Pastor Alex, recordando algunos textos bíblicos. Voy a comenzar con el primer texto de la Biblia, que creo que de memoria lo sabemos. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algo interesante de que dicen que el Nuevo Testamento tiene como inicio Juan 1.1, ¿verdad? Pero Juan 1.1 es el génesis del Nuevo Testamento, dicen, ¿verdad? Porque ahí vemos la misma palabra que se utiliza ya en Génesis, se utiliza en Juan 1.1. En el principio creó Dios, y allá recordar que Dios era siempre en plural, ya estaba el Hijo incluido ahí, la Trinidad. Y acá en Juan luego dice, en el principio era el Verbo. Era el Verbo. Entonces, ¿qué principio? Es el principio aquel. Quiere decir que Cristo no está descartado de que Él es creador. Él estuvo ahí. Y es eterno, estuvo en la creación, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que nos da a nosotros. Pero hablando también de las características de Jesús como Dios, ¿verdad? Nosotros vemos que Jesús o Jesucristo es eterno, es todopoderoso, es omnisciente, el creador es creador también, perdona pecados, es adorado. Y vemos nosotros un sinnúmero de situaciones que encontramos en la deidad de Jesucristo. Por lo tanto, es igual a Dios. Nos dice Juan también, en el capítulo 5, versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo Jesús, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso iba a mencionar también porque aparte de eso, él decía que podía perdonar pecados. Claro. Y ellos decían que solo Dios podía perdonar pecados. En Marcos, cuando le bajan al paralítico, ¿verdad? Él dice, tus pecados te son perdonados. No le dice, eres sanado, sino que dice, tus pecados, y lo hizo muchas veces. Y eso, los mismos fariseos le decían, eso solo Dios puede hacerlo. Y la evidencia de eso es que levantó al paralítico, o sea, lo curó como la evidencia de que él podía perdonar pecados. Eso fue escandaloso, Pastor Alex, porque en el primer siglo aún la familia no creía en el Señor, porque él empezó a decir que era el Mesías, el enviado de Dios,
era el momento, el kairos de Dios para ese tiempo, porque recuerden ustedes que Juan el Bautista también lo presenta como el Mesías, el enviado de Dios para todo el pueblo judío. He aquí el Cordero de Dios que quita el Que pecado quita el del pecado mundo. del mundo. Y también cuando el joven rico llega y le dice, maestro bueno, Jesús declara que es Dios, porque le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? El joven rico estaba diciéndole Dios, aún sin conocer realmente lo que estaba diciendo, le dijo, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno, es Dios? Otra de las citas interesantes, Pastor Marvin, es acá la que encontramos en Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice el apóstol Pablo ahí a los romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Ahí está. No dice que se parecía a Dios, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén. Está hablando de Jesucristo, y esto Pablo y los apóstoles y en la Biblia encontramos, pero muy remarcado, que Jesús es Dios. Juan capítulo 10, versículo 28 dice la Biblia, yo les doy vida eterna. Cristo da vida eterna. Si Cristo no es Dios, ¿cómo puede ofrecer vida eterna? Porque solo Dios lo puede hacer. Tito también lo dice, Tito 2:13, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está. Ahí hoy otra cita bíblica. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En este punto es interesante, Pastor Alex, y es bueno enfatizarlo, porque Él es el único camino, no hay otro. Claro. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Esto indica entonces que si Cristo es un simple maestro, un maestro de buena moral, quiere decir entonces que no se presentaría a Cristo como el camino que lleva a Dios. Y ese versículo a mí me llama la atención porque tiene un error gramatical o tiene una acertación teológica, ¿verdad? Porque el error gramatical es cuando Jesús dijo, nadie viene. ¿Por qué dijo? Tendría que decir, nadie va. En gramática está mal pronunciada. Diría, nadie va, pero él dijo, nadie viene. Él se estaba haciendo Dios prácticamente. Ahí está incluido el camino y está incluida la deidad de Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Segunda de Pedro 1:1 también nos habla. En segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro dice, allí, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa. Nota que todo está emanado de la Escritura. Claro. Estamos abordando en este segmento Cristo es Dios y lo estamos comprobando con la Biblia. Avanzo. Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. En un próximo segmento vamos a colocar ejemplos acerca de esa declaración, porque no solamente lo decía, sino Él actuó también de una manera poderosa. Lo demostraba. Resucitando a los muertos. No sé si hay otra cita por Dice ahí. primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora, pero esto es lo que interesa. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oigan al apóstol Juan escribiendo sobre la deidad de Jesucristo, porque no creas, Marvin, que fue este tema de la deidad de Jesús es bastante moderno, no, es muy antiguo. De hecho, fue el ataque más directo para destruir el cristianismo, evadir o desintegrar la teología o la doctrina de la deidad de Jesucristo. También Cristo es todopoderoso. Dice la palabra de Dios, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Entonces Él es todopoderoso también. Él es omnisciente. Así rápidamente, porque tenemos que irnos a un corte, ¿te recordás de la historia de Natanael? Claro. Cuando Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías. Mesías era sinónimo de enviado de Dios. Es decir, el que Dios había asignado para salvar al mundo. Y Natanael era el atributo de omnisciencia de Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Antes que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Yo ya te había visto debajo de la higuera. Entonces quédese con nosotros porque avanzamos en este tema que es básico, es doctrina, como parte de la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo. Desesperaría simplemente
te creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Y tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Para nosotros es un gozo llevar la palabra de Dios a tu corazón, a tu familia, porque sabemos de la tremenda responsabilidad en estos tiempos. Y específicamente en el tema doctrinal, tenemos que formarnos qué es lo que la Biblia enseña con temas puntuales y que son pilares de la fe cristiana. Con nosotros el pastor Alex, formado en teología en Berea y durante 20 años de ministerio, pues ahondando temas en la palabra de Dios, y maestro también de teología en el seminario Berea, nos comparte los conocimientos con relación a la deidad de Jesucristo. Pastor Alex, ajeno a la palabra de Dios, hay movimientos que dicen Cristo no es Dios y lo declaran tan firmemente y que han provocado escándalos a nivel mundial. Pero quiero comenzar con las religiones que dicen no, Jesús no es Dios, Él es un simple hombre que vino, ayudó a la gente, pero hasta ahí nada más. Claro, yo creo que como decíamos antes de ir al corte, el problema muchas veces son la persona de Jesucristo con las diferentes religiones. Podemos hablar de todo tipo de temas, pero cuando se toca la deidad de Jesucristo, de hecho se habla de Jesús en otras religiones, pero se hace de manera muy somera o de manera muy aparte de la deidad, se puede aceptar como profeta. Recientemente, en el Corán, por ejemplo. Recientemente una cadena, la BBC, conocida como una de las cadenas televisivas, habla sobre esto y dice que estaban los cristianos a punto de celebrar el nacimiento de Jesucristo, abordan al hinduismo, abordan al budismo, abordan al judaísmo, al islam, cómo perciben ellos a Jesús. Y recuerdo en esa entrevista que ellos estaban compartiendo a nivel general, hacían ver la importancia que debemos tomarle nosotros al sentido de la deidad de Jesucristo. Algunas veces nosotros somos
muy reacios a hablar sobre la deidad de Jesús porque pensamos que va a ser como un poco fuera de lugar. Y decía, los primeros que fueron abordados fueron los de la religión hinduismo. El hinduismo dicen que para ellos Jesús es una figura muy respetada en su doctrina o en su religión. Dicen que el hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro, un ser iluminado, pero no pueden percibirlo ni aceptarlo como Dios. Y fíjate que hay un principio con relación a las religiones, porque sí dan por sentado la existencia de Jesús. Claro. El problema es que la cualidad, o sea, la doctrina que estamos abordando es que no lo reconocen como el enviado de Dios, como Dios mismo. Pero es bien curioso porque en el Islam, entiendo que en el Corán está Jesús como un profeta, pero no arriba de Mahoma, sino en un rango menor. Pero es interesante que sí dan por sentado la existencia de Jesús, pero no aceptan la doctrina de la deidad. Es por eso, ¿verdad? O sea que cuando las personas logran entender la deidad de Jesucristo, ahí es a donde se presenta el verdadero plan de salvación. O sea, antes de creer en Jesucristo como Dios, no se puede hablar de salvación. Y de hecho, el budismo, para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, como ellos dicen, ¿verdad? Un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca, dice un budista, por su humanidad, no lo veo como un Dios, dicen ellos. Su mensaje de amor me acerca a Él, pero si lo veo como un Dios, dicen, su figura se hace tan lejana que jamás podría imitarlo. Entonces, la BBC BBC Mundo les pregunta a ellos qué importancia tiene que Jesús sea Dios para ellos, pero lo ven como un profeta, como un iluminado, y las enseñanzas del budismo, cuyo fundador, Siddhartha Gautama, el Buda, se difundieron en India 500 años antes de Cristo. Eso es lo tremendo para ellos, como que viniera a desplazar una creencia de ellos, y esto no les parece muy bien a ellos. Y en la actualidad hay una religión y tienen una versión de la Biblia distinta a la nuestra, con ciertos énfasis a la persona de Cristo. Yo sé que usted va a identificar qué movimiento es, porque es muy popular aquí en Guatemala, pero tampoco, teniéndolo tan cerca en nuestro contexto y entorno social, no creen en la figura de Cristo como Dios. Exacto. El judaísmo lo ve de manera también bastante, diríamos, aceptable para un mundo cristiano, ¿verdad? Yo recuerdo que llamaba la atención a algunos hermanos para que tuvieran cuidado, porque el judaísmo a veces pareciera que es bastante fino para poder nosotros aceptarlo, pero vean cómo tergiversan la figura de la deidad de Jesucristo. La tradición judía subraya que Jesús nació, vivió y murió como judío en la visión monoteísta que ellos tienen, judía. Es imposible que una persona sea sinónimo de Dios, decían ellos. De hecho, por eso lo mataron. O sea, la muerte de Jesús fue por decir que era Dios. Jesús es percibido como un maestro y un rabino. Esto lo dice Marcelo Polakov. O sea, era un judío practicante acerca de Jesús. Y esto es interesante, Pastor Alex, porque amamos a Israel, por supuesto. Claro. La Biblia nos motiva a orar por ellos. Pablo era un judío y describe 3 capítulos con relación a su propia nación. Y la línea es bien delgada, porque aunque amamos a Israel, también no podemos rebasar los límites de estas doctrinas, porque entonces nos podemos judaizar. Claro. Que es lo que ha pasado con muchos cristianos que, claro, amamos a Israel, oramos por ellos, le pedimos la conversión de ellos al cristianismo. El asunto es que hay mucho judaizante ahora. El problema, y no solamente porque practiquen la doctrina judía, ¿verdad? Sino porque niegan la deidad de Jesús. Y esto es lo tremendo, porque a veces nosotros pensamos que la gente debe comprender como conocimiento la doctrina de la deidad de Jesús, pero no es solo eso. Déjeme decirle, oyente y televidente, que esto de la doctrina de la deidad de Jesús está jugando la salvación del ser humano. De hecho, así es que está, no como denominación que nosotros queramos meterle a usted una creencia de la deidad de Jesús. Queremos que usted pueda tener el paquete completo de la salvación, que es Jesucristo, pero aceptándolo como Dios. Y como dijo un pensador, sin Nuevo Testamento no hay cristianismo. No nos podemos quedar solo con Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos afirma que Jesús es el autor y consumador de la fe,
Y Pablo, siendo un judío, en Hechos capítulo 9, Cristo mismo se le aparece y este hombre es convertido, y siendo él judío, acepta a Cristo en su corazón y empieza un movimiento y escribe 13 cartas que conforman el canon del Nuevo Testamento. Fíjense que otro punto bien importante, Pastor Alex, en la historia se ha levantado con relación a la vida de Cristo el famoso Código Da Vinci. Y lo vamos a tratar así rápidamente porque nos quedan unos minutitos en este segmento. Tal vez porque aún menciona... Perdón, solo para no salirnos del segmento que estábamos, también quiero dar una percepción del Islam, cómo ve a Jesús, ¿verdad? El Islam, los musulmanes, que es el Islam, también creen en la virginidad de María. Para dar concepción o para concebir a Jesús. Ellos creen en esa virginidad y de hecho ahora el Islam es el que se está peleando la proliferación de su doctrina con el cristianismo. De hecho creo que va avanzando más que el cristianismo. En el Islam Jesús, o sea el Isa que se le dice en árabe, es considerado como Abraham, Moisés, Mahoma, uno de los más grandes profetas de la humanidad. Jesús le trajo la paz a ellos en este sentido. Fue el hijo de María y no de Dios, como ellos lo dicen. O sea, ellos creen que es hijo de María, pero no de Dios. Creemos, dicen ellos, que fue Jesús un siervo de Dios, igual que creemos que su madre fue una santa sierva de Dios. Ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del universo. Sí, pues tremendo esos datos. ¿Cómo lo ven ellos así, verdad? Y muy fácil de confundir a la gente. Exactamente. También. Así que nos vamos a un corte y vamos a regresar con ese temita del Código Da Vinci. Por favor, ahí quédese con nosotros en sintonía del programa Punto de Reflexión. Tu nombre levantado.
el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorarle en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada. Tú peleas por mí. Quienes están incorporando al programa Punto de Reflexión, Dios los bendiga. Bienvenidos a todos a este espacio para edificación, sabiendo de que se emanan principios de la palabra de Dios como una forma de edificarnos espiritualmente. Nuestro invitado, el pastor Alex Marroquín, experto en el tema de doctrina distintiva del cristianismo. Estamos hablando acerca de la deidad de Jesucristo, la cosmovisión que cada religión tiene, pero que al final, aunque lo reconocen como un personaje histórico, no lo reconocen como un Dios, el Dios eterno. Pero también es muy polémico lo que vamos a tratar hoy, pero es importante tratarlo. El famoso Código Da Vinci. Yo más creo que es una cuestión de marketing y mírenme la mano, cuestiones de dinero. Pero ¿qué tiene que ver esta postura que alborotó el tema del cristianismo? Sí, yo creo que debemos tener mucho cuidado con ello, porque el Código Da Vinci no se puede tomar como dato histórico. Tenemos que entender que no se puede ver como un dato histórico, es una novela.
ya que no pasa los parámetros para los cánones para poder decir es un dato histórico. Esta premisa es importante tomarla en cuenta, ¿verdad? Ellos hablan sobre escondidas o suprimidas sobre Jesús y la iglesia, y según lo que este código dice, todas esas premisas, todas esas escondidas son falsas. Y como que ellos revelan en ese libro o en esa novela lo que la iglesia tradicional ha escondido. Claro. Y se lo plantea tan así suavemente, y la gente dice, entonces vamos a conocerlo. Los que no tienen fundamento bíblico, ¿verdad? Y andan variando. Por otra parte, también se ha generalizado en muchos el creer fácilmente como verdad cualquier libro que pretenda descubrir algo no bíblico sobre Jesús y el cristianismo, y aceptarlo como algo que no se había dicho, o que no se nos había, o que se nos había ocultado, solo porque tal o cual libro sin fuentes verdaderas lo dicen. En resumen, lo que el Código Da Vinci afirma, nosotros entendemos que es que Jesús se casó con María Magdalena. Sí, pues. Es uno de los puntos más fuertes. Ajá. Que procrearon una hija que se llamaba Sara. Y que Constantino, a través del concilio de Nicea, inventó la divinidad de Jesús. En resumen, tremendo, de lo que dice el Código Da Vinci, ¿verdad? Tremendo. Y que los cristianos primitivos no creyeron en la divinidad de Jesús. Eso es mentira. Vemos cómo los apóstoles desde el principio remarcaron la divinidad de Jesús. Porque habían movimientos tremendos que se estaban levantando. Lo que dice esta novela también es que los pergaminos del Mar Muerto y los evangelios gnósticos son los registros cristianos. Así dicen ellos, ¿verdad? Y que Constantino y Nicea fueron quienes elaboraron la Biblia en el siglo IV. Tremendo. Que una sociedad secreta conocida como el Priorato de Sion protegió los documentos sobre Jesús y María Magdalena. Entre tantas cosas que la novela nos presenta, podríamos nosotros decir que esto no se puede tomar como base histórica, sino que como una novela que pretendía decir, como ya lo dijiste vos, el marketing para poder hacer dinero, más plata, ¿verdad? Y también tenemos que tener cuidado porque hay obras literarias que también han sido escritas por personajes reconocidos a nivel mundial, como por ejemplo esa temporadita, esa época donde no se menciona nada de la niñez y la adolescencia de Jesucristo. Se ha dicho que Jesús, siendo niño y adolescente, hacía obras prodigiosas, pero nosotros no podemos dar por sentados si no hay una narración bíblica. Se han escrito tantas cosas, ¿verdad?, sobre la vida de Cristo en esa época de adolescente, pero la Biblia no menciona esa época, sí se describe ciertas cosas de esa época. Yo creo que todas esas obras y todas esas intenciones, más que fraguarse en una oficina de algún erudito escritor, se fraguaron en el mismo infierno, porque Satanás es el que mejor está interesado, el que más interesado está en que se tergiverse la verdad. Pastor Alex, el punto de reflexión entonces sería: Cristo no vino a procrear ni a formar una familia. Según la Biblia, ¿cuál fue el propósito de Cristo entonces? Para desbaratar las obras literarias, que se respetan mucho las propuestas, ideas, que se desconocen la Biblia o la historia cristiana. Entonces, ¿cuál sería el propósito por el cual Cristo vino a este mundo? Salvar al ser humano. Definitivamente. O sea, lo dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es lo que dice, porque no vino Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Lucas 19:10 dice la palabra del Señor también, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está claro. Ahora pasemos... solo quería mencionar otros datos de la novela esta, porque muy bien, hablemoslo. Es raro pensarlo, pero también es plausible entender que hay mucho cristiano que no tiene sólidas sus bases teológicas, y hoy a menudo ocurren porque nos adoctrinamos de una manera tan liviana que no profundizamos en la Biblia, y ya vamos con novelitas y nos llevaron por ahí, ¿verdad? Porque hoy están las famosas novelas en la tele también, que hablan de la vida de José, de la vida de Jesús, de la vida de Moisés, y le meten bastante ficción. Aunque tratan de apegarse a la Biblia, debemos tener mucho cuidado, porque esto puede desviar nuestra concentración en la verdad teológica o puntos doctrinales que sean bíblicos. También debemos tener cuidado, porque estos a veces están desviando la información y contradice lo que la Biblia y la iglesia han enseñado sobre Jesús. Y otra cosa más de esta novela de Da Vinci, nada de esto se puede
corroborar Ujú. con lo que la historia del cristianismo nos muestra, Correcto. porque lo que cuenta el Código Da Vinci es ficción. Lo que nos dice la Biblia es historia y puede pasar todos los registros que puedan utilizar, todos los cánones que puedan Exactamente. traspasarle, y no va a haber ningún error en la historia que cuenta el cristianismo acerca de la iglesia y cómo vivió. Los grandes expertos mencionan que los registros sobre la vida de Cristo son los evangelios. Claro, Los grandes expertos en historia, tanto bíblicos como no cristianos, reconocen que los evangelios son la fuente de la narrativa de la vida de Jesucristo. Exacto. Por lo tanto, lo motivamos para que usted lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. solo para terminar, también queremos hablar sobre esto. Debemos tener mucho cuidado con las novelas que leamos o lo que veamos nosotros para poder dar diríamos, un argumento fidedigno de lo que queremos hablar. Ser una novela, hay muchos problemas con el Código Da Vinci, ya que se le quiere aceptar como documento histórico y no presenta la verdad. Claro. Inventa historias sobre Jesús, el canon y la iglesia y otras cosas más. No se puede tomar en serio como una historia verídica. Esto debe quedar claro a la hora de leer este libro. El problema acá es que cuando los cristianos ven esto, lo quieren aceptar como verdadero, y ahí es un problema, porque no es un documento histórico, es una novela de ficción. Y voy a mencionar este dato ya que estamos tratando el tema de Cristo y este código que es una novela que está ligando a Cristo en conformar una familia como todo ser humano. Ahora, ¿cuál era la relación de Cristo con las mujeres? Y lo que encontramos en el Nuevo Testamento o en los Evangelios es que Él levantó la dignidad de la mujer. Claro, Él no estuvo aislado de las mujeres. De hecho, Hebreos dice que Él fue tentado en todo. Y por ejemplo, tenemos en Juan capítulo 4, Pastor Alex, que Cristo habló con la mujer samaritana. Claro. En Juan capítulo 8 con la mujer adúltera. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3 dice que muchas mujeres seguían a nuestro Señor Jesucristo, pero Él levanta la dignidad de la mujer, pero en los evangelios no aparece que Él conforma una familia. Para dejarlo claro, que en la Biblia no hay ninguna descripción de que Cristo conformara una familia. Sí tenía una familia muy en particular, pero era pura amistad, que era María, Marta y Lázaro. Pero la Biblia no menciona nada de que Él conformó una familia como todo ser humano, pues en algún momento lo hacemos. Creo que Él vino a reafirmar esos vínculos familiares, ¿no? El propósito no era formar una familia como lo presenta esta novela, sino reafirmar los códigos, los valores, los fundamentos de una familia. Visitó una familia, sanó a la suegra de Pedro, estuvo ligado con la familia de José y María, quienes fueron sus hermanos hasta largo tiempo. De hecho, se cree que también él fue alguien que tuvo que sufrir la pérdida de un padre a temprana edad, porque después de 12 años ya no se menciona la figura paternal. Tuvo que sostener quizás la familia. Creo que vino a reafirmar los vínculos familiares, pero no a formar una familia como lo quiere hacer ver y tergiversar lo que es el sentido original por el cual Jesús vino a este mundo. Y la Biblia le dice también que el Señor le dice a Zaqueo: desciende, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y luego dice la narración bíblica: porque la salvación ha venido a tu casa. Él vino a reafirmar las familias que Él mismo inventó, pero vino con el propósito de salvar a la humanidad. Quédese con nosotros en el último segmento, donde vamos a venir con las conclusiones y los puntos de reflexión. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre
momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Oh, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Oh, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, con hambre de ti, Señor, hambre de ti, Señor Jesús, oh, hambre de ti, Señor, hambre de ti, Señor. Oh, por un momento, oh, por un momento, oh Señor, tengo hambre de ti, oh Cristo amado, de tu fragancia, oh, de tu poder. Damos gracias a Dios por estos tiempos que el Señor nos permite y hemos llegado a este último segmento en las conclusiones y los puntos de reflexión. Antes de ello, queremos ir narrando también que en el Nuevo Testamento y propiamente en los Evangelios se mencionan eventos sobrenaturales que afirman las palabras que Él decía, que Él es Dios, que Él es el enviado de Dios. No solamente fue bla, 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 sino que también la gente pudo notar obras prodigiosas y sobrenaturales. Tal vez uno de los problemas aquí, pastor, más fuertes es que la gente puede creer que se puede ser cristiano o creer en Cristo sin creer en que Él sea Dios. Sí, ves. Y yo es creo diferente. Que ahí está el punto, exacto. ¿Y qué implica negar que Jesús es Dios? Bueno, Jesús habla de la importancia de creer que Él es Dios. Cuando nos dice en San Juan capítulo 8, versículo 24, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Correcto. Si no creyeres que yo soy, ¿quién yo soy? Dios. En vuestros pecados moriréis. Así Jesús indicó que Él es Dios. Él reveló su nombre en el Antiguo Testamento y dijo, yo soy, Éxodo 3:14. Por eso fue odiado y perseguido por muchos judíos. Al final en San Juan 8, 58 y 59 fue muerto por ello. Para ellos era inconcebible que Jesús fuera Dios. Este sería el punto de reflexión. Entonces, mucha gente cree que el Señor es Dios, pero es Dios, o sea, Cristo, ¿verdad? Ajá. Pero no lo creen en su corazón. Ese es un punto de reflexión, porque el asunto es que en teoría se está analizando, ya sea que creció en la cultura cristiana
porque desde niños se los llevaron a la escuela dominical, porque vemos a Cristo caminar sobre las aguas, resucitando a los muertos, sanando a paralíticos, a ciegos, a sordos, liberando a muchos demonios de las personas. Y la gente dice, sí, Cristo es Dios. Pero el punto de reflexión sería, Pastor Alex, pero no creen en su propia vida que Él sea el Dios de sus vidas. Exacto. Acá es bien importante. Yo he dicho, hermanos y amigos y todos, oyentes, televidentes, que cuando nosotros hablamos de Jesús como Señor y Dios, estamos hablando precisamente de eso. Señor es el que me gobierna, ¿verdad? El que me es como Salvador y Señor, el que me gobierna a mí, me salva. Mucha gente quiere que Jesús lo salve, pero que no sea su Dios, o sea, su Señor, el que les manda. En resumen, podríamos nosotros decir que si se niega que Jesús es Dios, nos quedamos sin evangelio. Sin evangelio. Ese es el punto de reflexión. Ese es el punto de reflexión, que si no se acepta a Cristo como Dios, como el enviado de Dios, quedamos a la deriva en cuanto a la salvación. Sin evangelio y sin salvación. Y sin salvación. Por eso la iglesia, hermanos, siempre ha sido celosa en este punto. Cuando hablo iglesia estoy hablando en términos generales, celosa en este punto. Incluso los apóstoles fueron serios al respecto. Esto se aprende en las epístolas del Nuevo Testamento. Y sé que esto puede incomodar a algunas personas que dicen ser cristianas, aunque niegan que Jesús es Dios. Correcto. Pero esto es cierto. Esta realidad es importante y para nuestro bien es crucial que el evangelio del amor de Dios necesitamos recibirlo y no hay motivos para quejarnos al respecto porque somos pecadores que necesitamos el perdón, la misericordia y la bondad de ese Dios que es Jesucristo. Otro punto de reflexión sería también que nadie le diga, nadie le cuente, porque a lo mejor le mienten. Por su propia experiencia usted vaya a la palabra, porque es ahí donde estamos sacando esta idea básica de la deidad de Jesucristo. Entonces le animamos a usted para que tome una Biblia. Si no la tiene, podría comprarla o adquirirla en algún lugar, su mamá, su abuela, algún familiar, y que usted mismo se convenza que Cristo es Dios. Un saludo final, se nos terminó el tiempo. Gracias, Pastor Alex, por Solo termino con este momento. Este puntito. Si no crees en tu corazón que Jesús es Dios, dice el Señor, morirás en tus pecados. Pero al creerlo y recibir el evangelio, puedes tener certeza de que estás firme en la gracia salvadora que el Señor Jesús nos dejó. Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Por ello, demos gracias a Dios por Jesús, nuestro Salvador. Nos vamos con ese pensamiento, agradeciendo al Pastor Alex por estos espacios y también por las experiencias bíblicas y teológicas que nos ha compartido. Dios te bendiga y si así Dios nos permite, nos vamos a reunir una vez más en Punto de Reflexión. Hasta la próxima. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.